Nos vamos acercando, ya queda poco más de un mes para la cumbre CELAC en Bruselas. ¿Qué pasa con nuestras relaciones internacionales? ¿En qué pie llegamos a esta cumbre? No solo pensando en nosotros, sino que también en el mundo, cómo está la Unión Europea, cómo está nuestro continente. Vamos a estar conversando de estas materias internacionales junto a la doctora Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara, gusto saludar. ¿Por qué es tan importante esta cumbre? Para partir por lo más básico. Es importante porque esta cumbre que une a 33 estados de América Latina y el Caribe, además de los 27 estados miembros de la Unión Europea, no se realiza desde hace 8 años. Ha sido una etapa, ha sido una evolución en las relaciones bilaterales o birregionales que parte en los años 80, en el año 99 se anuncia a través de lo que era en ese momento el Grupo de Río. Se anuncia una alianza estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, pero que durante el tiempo la verdad es que no ha tenido todos los resultados que algunos esperábamos, y es así como llegamos al año 2016, cuando la reunión CELAC Estados de Latinoamérica y el Caribe eh, europea se suspende fundamentalmente por la situación de Venezuela. Y es a partir de ese momento en que no se pudo retomar cumbres CELAC-UE. Sí hubo CELAC-China, pero no así con la Unión Europea. Por lo tanto, este año, bajo presidencia de la Unión Europea de España, se va a llevar a cabo en Bruselas, el 17 y 18 de julio, esta reunión en la cual veremos cuántos llegan, qué temas se tratan y en realidad en qué posición llega América Latina, en qué posición llega la Unión Europea, qué intereses en común hay y qué intereses también contradictorios hay en ambos. ¿Qué sorpresas podríamos ver? Y bueno, ¿por qué no se realiza hace tanto tiempo? Obviamente me imagino que ya algo tiene que ver con la pandemia, algunos problemas entre medio, pero eso no va para 8 años. La verdad es que los problemas han sido más políticos. La Unión Europea, sobre todo, y algunos países miembros y algunos países de América Latina y el Caribe también, eh, y han decidido no incluir a ciertos países dentro de estas reuniones, fundamentalmente por el tema de la falta de democracia, eh, porque se supone que compartimos valores comunes y dentro de eso se plantea la democracia, por lo tanto había sido un factor excluyente. Y así como no se había querido invitar, por ejemplo, a Nicolás Maduro de Venezuela, bueno, empezó a ocurrir que otros países dijeron si no va, nosotros tampoco, y es así como durante mucho tiempo el diálogo se vio bastante disminuido, más aún porque la Unión Europea ha tenido otros intereses, ha tenido otras urgencias. Bien sabemos que durante todo este tiempo vino la crisis económica, vino la crisis migratoria, vinieron los atentados terroristas, viene todo el tema, además del entorno más cercano a Europa, que significan los Balcanes, el Magreb, y por supuesto ya la relación con Rusia, China y la guerra de Ucrania. O sea, han sido una serie de factores también que han hecho que América Latina y el Caribe no sea prioridad para la Unión Europea. eh, Nos ha dejado un poco de lado el último tiempo, y ese espacio lo ha ido llenando sobre todo China y de alguna manera también en algunos países Rusia, lo que hoy día ha hecho que la guerra de Ucrania que sea un punto de inflexión muy importante para lo que los europeos llaman la autonomía estratégica, que antes se pensaba desde el punto de vista militar, pero hoy día también se piensa desde el punto de vista, por ejemplo, energético, en el que no quieren seguir dependiendo del gas y del petróleo ruso, por un lado, y segundo, porque ante la emergencia climática, la Unión Europea se ha puesto metas muy altas para la transición ecológica, además para la economía digital, y es ahí donde surge también la necesidad de tener algunas materias críticas que le llaman, dentro de las cuales se encuentra el litio y el hidrógeno verde, el cual encontramos de manera importante, sobre todo en el triángulo de Argentina, Chile y Bolivia. Dicen, nos han dejado un poquito botado, un poquito de lado y tienen estos problemas más cerca. Pero ¿cómo eso nos puede impactar? ¿En qué nos puede perjudicar pensando ya, mirando desde arriba quizá y en una proyección un poquito más a mediano y largo plazo?
porque cuando las relaciones se van enfriando y si eso se mantiene por tanto tiempo, bueno, es difícil después recuperar como si hubiera estado en un muy buen momento todo el tiempo. A ver, la verdad es que no es que sean malas relaciones las que tenemos con Europa, al contrario, tenemos buenas relaciones y hemos tenido muy buenas relaciones, sobre todo algunos países en particular, porque no se ha logrado de la Unión Europea en América Latina y el Caribe no tenemos un solo proceso de integración. Tenemos varios procesos que para mí no son procesos de integración en el sentido técnico, donde además se solapan instituciones unas con otras, donde dependiendo de los gobiernos de turno, eh, se le pone la lápida a algunos como UNASUR en un momento, se crea PROSUR, que la verdad todavía quiero saber qué es lo que es PROSUR. Por otro lado, está la Alianza del Pacífico, que si bien ha funcionado en algunos ámbitos, bueno, hoy día también está pasando por una crisis por la posición de México. Estaba en un momento el ALBA, que por supuesto que iba en contradicción con otros proyectos de supuesta integración que tenemos en América Latina. El Mercosur también ha pasado por momentos bastante complicados. Entonces, de parte de América Latina, nosotros no tenemos una sola voz para poder hablar con Europa. Y esto ha hecho que finalmente el diálogo y las relaciones, ya yendo a los tratados, a los acuerdos, no hayan sido entre región con región. China está dividida. Entonces, finalmente lo que se ha hecho es llegar a acuerdos bilaterales, como es el caso del acuerdo de asociación entre Chile y México, que fue el primero, el acuerdo de asociación entre Unión Europea, perdón, México, Unión Europea, Chile, que lo acabamos de modernizar y está a punto de ser firmado. Está el acuerdo que todavía lleva más de 20 años en negociación entre la Unión Europea y el Mercosur, donde también se dice, este es el año en que debiera ya firmarse. En el caso de la Comunidad Andina de Naciones, finalmente no hubo un acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, sino que hubo entre los estados por separado. O sea, con Colombia, hubo con Perú, hubo con Ecuador, eh, con Brasil hay un acuerdo especial de alianza estratégica. Entonces, bueno, existe con la comunidad, con los estados centroafricanos, centroamericanos, ahí también hay un acuerdo con la Unión Europea. En fin, tú ves que la relación finalmente fue a distintas velocidades y no existe esta birregional tal como se pensó en el 99. Entonces las relaciones existen, tienen distintos grados, pero es cierto que las urgencias de Europa el último tiempo, así como también de Estados Unidos, que también de alguna manera nos ha dejado un poco más de lado dentro de las prioridades, salvo obviamente México, Colombia, que han sido por razones de seguridad, están siempre en la agenda, o Cuba, están siempre en la agenda de los Estados Unidos, eh, ha pasado esto. Significa que donde queda un espacio, va a haber alguien que lo va a llenar. Y ese tercero que lo está llenando en distintos niveles, como lo ha hecho en otras zonas del mundo, es China. Bueno, Entonces, China que comentábamos en muchos programas a propósito de la guerra de Ucrania-Rusia, también ha tratado de influir ahí, de ponerse como un garante de la paz, como un facilitador de acuerdos, rol que tradicionalmente trataba de tomar Estados Unidos. exactamente, China lo que está tratando de hacer es, de hecho, presentó un plan de paz. Ahora, ¿por qué no se cree mucho en ese plan de paz? Porque falta un factor importante para poder ser mediador y es el ser neutral dentro de un conflicto, para que crees confianza en ambas partes. Y claramente China no es neutral, China está apoyando a Rusia, China en las resoluciones, en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en su discurso público, ha demostrado que está, si bien no exactamente diciendo que apoya lo que está ocurriendo en Ucrania, porque tampoco lo puede hacer por temas internos, pensando en Taiwán, eh, sí está claramente apoyándolo, comprándole más petróleo, tratando de influir en terceros países para que no voten en contra de Rusia en los organismos internacionales, tratando también que no se cierren las vías diplomáticas, las vías comerciales con Rusia. No es menor haber escuchado al presidente Lula da Silva en un mensaje que a mí realmente me llamó la atención, cuando en Beijing decía que la guerra de Ucrania solo podría parar si es que europeos
y estadounidenses, gente en general, dejan de armar a Ucrania, que la guerra depende en el fondo de los occidentales. O sea, ese es un discurso antioccidente por parte de Lula que llamó muchísimo la atención. Eh, Llamó la atención también cuando él dice esto no se puede pretender o esperar que esto termine con la salida de Rusia, porque eso sería como que pierda. Entonces, bueno, si un país invade a otro, lo que todos esperan es que ese país se vaya de ahí para poder terminar el conflicto. ¿Por qué se mete Lula? ¿Por qué trata de incidir? Hemos conversado con varios analistas, algunos ven que él está tratando de posicionarse como un referente internacional, pero la situación que él tiene, los problemas propios de su país, hacen pensar que, bueno, es difícil pensar en mirar hacia afuera si es que tiene tantos problemas hacia adentro, además. y no solo eso, yo creo que el Y problema, no Lula, tiene bueno, mucho sí, donde apoyarse tampoco, porque están todos súper débiles. iba a que el caso de Lula se quiere presentar como un líder al menos regional, con influencia global, como ha ocurrido en el pasado con Brasil, pero las condiciones no son las mismas ni siquiera a nivel interno ni a nivel externo. A nivel interno debemos recordar que Lula ha sido el presidente en este periodo democrático de Brasil, el presidente que ha ganado con la menor cantidad de votos, donde además no tiene mayoría en la Cámara, son los bolsonaristas que lo tienen. Hay varios gobiernos regionales o gobernadores y que son bolsonaristas, y además tiene una situación de fiscalización interna en la cual Lula tiene que enfrentar. Y del punto de vista internacional, con que la situación hoy día es mucho más compleja y Lula, de hecho, se tuvo que retractar en gran parte lo que dijo cuando fue a Europa y estuvo en. Tenemos un pequeño problema de conexión. Estamos conversando con Paulina Astroza respecto a lo que va a ser la cumbre CELAC en julio en este año. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Y también estábamos dando una mirada internacional, el rol que está tratando de ocupar el presidente Lula, posicionándose como líder, decía Paulina, al menos regional o eventualmente internacional. Vamos a ver si logramos restablecer la conexión con Paulina en los próximos segundos. Por aquí la tenemos de vuelta. Nos quedamos, Paulina, ¿nos escucha? Tenemos problema de conexión, Bárbara. Ahí no está, escuchamos pero no vemos. Vamos a ver si se logra conectar en los próximos segundos. Estábamos conversando con Paulina Astroza respecto al rol que pretende tener Lula, pero con muchos problemas internos. La composición del Congreso no tiene la mayoría. Ahora, desde el punto de vista internacional, tampoco estamos hablando del mismo contexto de los años 2000 cuando gobernó Lula y donde sí pudo tener un rol mucho más importante Brasil. Hoy día estamos en una situación de cambios donde estamos con no solamente la guerra de Ucrania, sino que también está este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, donde nos encontramos además con que, bueno, es muy difícil encontrar ciertos consensos internacionales en algunos temas. Está el tema del medio ambiente, donde también es muy importante la posición de Brasil. Entonces, eh, creo que Lula cometió un error con esas frases porque necesita tanto de Occidente como de, eh, de Rusia o de China en el contexto internacional. Todos aquellos que no somos ni China ni Estados Unidos, de alguna manera estamos en ese gran dilema. O sea, ¿qué hacemos? Pensemos en Chile, que nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con la Unión Europea, y al mismo tiempo, comercialmente dependemos mucho de China, tenemos buenas relaciones con China. Entonces, entrar al juego de alinearse
con una u otra parte no es fácil hoy día. Y ahí yo por lo menos valoro muchísimo el hecho que nuestro gobierno, que el presidente de la República, Gabriel Boric, haya sido constante en su condena a la invasión de Rusia a Ucrania y en todas las resoluciones que se ha votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, nuestro país ha votado a favor de la resolución, condenando incluso la anexión de los territorios del Donbass, de Zaporilla y Gerson. Creo que eso marca una diferencia del presidente Boric respecto al presidente. Bueno, Venezuela no vota porque no ha pagado las contribuciones, así que no tiene derecho a voto, pero respecto a la misma posición en su momento Bolsonaro, o la posición que tiene Ortega, o a la posición que presenta Luis Arce en Bolivia. Volviendo a la CELAC, Unión Europea, nosotros mismos firmamos después de harto tiempo y con harto ruido entre medio el acuerdo de modernización con la Unión Europea. ¿Qué le parece cómo terminó eso? ¿En qué estamos ahora ahí? Allá La a verdad es nivel que, de Chile. a ver, técnicamente, jurídicamente todavía no lo firmamos. Lo que nosotros hicimos fue terminar las negociaciones y, de alguna manera, adoptar el texto, dar por finalizadas las negociaciones de carácter técnico, y hay un acuerdo en principio político, pero este texto está terminando de ser traducido a los 24 idiomas de la Unión Europea y se espera que muy pronto este se firme. Luego de la firma es donde viene porque la firma en este tipo de acuerdos, como es un acuerdo mixto, por un lado significa que este acuerdo tiene un área que para los europeos dentro de las materias de la Unión Europea, por lo tanto no tiene que ser aprobado y ratificado por los Estados miembros, y en ese caso basta con que las instituciones europeas lo aprueben y ratifiquen, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. En el caso nuestro, este acuerdo, una vez firmado, no solo está manifestando que ese es el acuerdo y fija el texto, sino que debemos proceder entonces a la aprobación interna del Congreso para, para que el presidente de la República lo pueda ratificar. Entonces, viene después de la firma un proceso en que, por un lado, nosotros tenemos que someterlo al Congreso, y en el caso de Europa, una parte solamente queda en las instituciones europeas, pero hay otra parte tiene que ir a la aprobación de los 27 Estados miembros. Y muchos de ellos tienen que ir a la aprobación de sus congresos o parlamentos, incluso en algunos casos sus parlamentos locales, como es el ejemplo belga o el ejemplo alemán. Entonces eso puede tomar más tiempo, pero hay una cláusula siempre de aplicación provisional. Ya, pero eso entonces va bien encaminado. Ahora, usted había sido bien crítica de la labor de Cancillería, de cómo se estaban llevando algunos temas relevantes. Se hicieron cambios bien profundos. ¿Qué le parece cómo está funcionando ahora? La verdad es Empezando que porque cambios, cambiaron hasta desde el ministro hacia abajo. bueno, sí, fui bastante crítica y sigo pensando que lamentablemente en el ámbito internacional, el primer año del gobierno del presidente Boric fue, eh, se perdió un año de política internacional, sinceramente, por malas decisiones, por errores no forzados, por balazo de los pies. Ni siquiera le pueden echar la culpa a la derecha, que la derecha los atacó. Creo que fue un año bastante malo en política internacional, con personas no competentes en los cargos, donde tampoco se veía un Ministerio de Relaciones Exteriores cohesionado, con una sola posición frente a los temas, y que esto fuera expresión también de un diálogo y de un acuerdo con el segundo piso y con la moneda. Creo que eso quedó bastante claro, y yo creo que un ejemplo de justamente todo lo que en mi caso particular critiqué durante un año quedó bastante en evidencia con el audio que se filtró. Que la toma de decisión sencillamente no se estaba funcionando de manera profesional, de manera como uno espera que entendidos en relaciones internacionales lo hagan. Creo que el cambio de ministerio estuvo muy bien, más allá de la relación de amistad que reconozco que tengo con el ministro y con la subsecretaria. Creo que hoy día sí tenemos Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que hoy día sí tenemos ministro de Relaciones Exteriores que de partida sabe de relaciones exteriores. O sea, el canciller Alberto Van Claveren es reconocido no solamente en Chile, sino que también en el exterior como uno de los grandes especialistas en materia de relaciones internacionales y derecho internacional en Chile.
Por lo tanto, yo creo que el cambio estuvo muy bien. Todavía hay gente que hay que cambiar. Creo que no se ha hecho todo, pero yo entiendo que quieran ser un poco más pausados, pero ahora sí, y de hecho lo notamos porque no, la Cancillería y los temas internacionales no son noticias. Cuando no son noticias, son buenas noticias para un ministerio. Efectivamente, salvo los temas de migración, que en realidad ahí el problema no viene de Cancillería, sino más bien son un conducto que está tratando de abordarlo, pero hasta ahora vamos a ver si sigue así. Paulina, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, que tenga un muy buen fin de semana. Tú también, Bárbara, muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.